Mi nombre es María Alejandra Grotewald, me dicen Mariale. Estamos ubicados en Alta Verapaz, en el municipio de Santa Cruz Verapaz, en un lugar que se llama Chisaxí, que en Pocomchi significa el lugar del bosque de encino blanco o el lugar del palo blanco, que es una clase de encino que crecía mucho aquí hace unos años. Chisaxí es una empresa que nació hace 32 años. Somos una fábrica de quesos, empezamos criando vacas, terneras y produciendo nuestra propia leche que se vendía a una cooperativa que fue la primera empresa de lácteos que hubo en la región. Una cooperativa muy importante que significa mucho para esta región, realmente fue un patrimonio cultural y económico de esta área. Y ahí entregábamos primero nuestra leche. Nosotros producimos lácteos frescos, tenemos 3 marcas en el mercado actualmente y tenemos una serie de empresas que rodean esa producción de lácteos y que nos ayudan soportando algunos trabajos y algunas otras áreas de la empresa. Conocimos los servicios de Swiss Contact e identificamos muchas de las falencias que teníamos en el área de producción. Yo podía cubrir la parte administrativa, podía cubrir la parte mercadológica, inclusive teníamos quien cubriera la parte legal o la parte contable, pero la parte de producción siempre estaba siendo una pata coja. Primero, creo que el venir de una preparación totalmente ajena a la producción de lácteos a mí me daba temor, porque ¿cómo le iba yo a explicar al especialista qué era lo que pasaba si yo misma no entendía qué era lo que pasaba? Sin embargo, hubo esa conexión y hubo esa capacidad de comunicación y entonces encontramos y logramos identificar claramente cuáles eran los problemas y Niklaus nos dio las soluciones. Cuando empezamos a implementarlas, los resultados fueron muy claros. Redujimos en 30% los costos que estábamos teniendo para generar calor dentro de la planta. Eso fue la reducción del 30% del uso de combustible en las calderas y también logramos reducir en los primeros pasos el 30% en el costo de uno de los productos más caros, de los ingredientes más caros en la fabricación del queso. ¿Cómo eso nos ayuda en el futuro? Pues de varias formas. Primero, nos abre puertas para poder sacar nuestro producto de la región, venderlo en otros mercados. También nos permitió, al reducir nuestros costos y mejorar nuestros márgenes, empezar a hacer inversiones en otras máquinas, en equipos de laboratorio que nos ayudan a controlar mejor la calidad de la leche y por ende, pues esto tiene un impacto en la sostenibilidad de nuestro negocio y en la forma que impacta a la comunidad, a nuestros proveedores y a las familias que trabajan con ellos. Primero quiero agradecer al proyecto SEC de Swiss Contact, primero por esta clase de proyectos, la forma en la que pretende ayudar a los emprendedores, que realmente impacta en nuestra vida como negocio, en nuestro futuro como negocio y creo que en la comunidad completa, ¿verdad? En la generación de recursos para toda una región, la paciencia y la conciencia de ayudarnos a nosotros en lo que estábamos haciendo.